Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo para el vídeo de hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que, de verdad, nos va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de amor, pero no de cualquier amor, sino de un amor que construye, un amor que transforma, un amor que, francamente, es capaz de hacer maravillas. Y para ilustrar esto, vamos a centrarnos en una persona que está dando mucho de qué hablar, Gulden. Prepárense porque lo que Gulden ha logrado va a sorprender a Khan y a Demet, y estoy segura de que a ustedes también. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y así no perderse ninguna de nuestras increíbles historias. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita. No se arrepentirán. Imaginen por un momento. Tienen un sueño, un gran proyecto, una meta que parece inalcanzable. Y de repente, sin previo aviso, se materializa. Algo así es lo que está viviendo Gulden, y la repercusión de su logro está a punto de impactar de lleno en las vidas de Khan y Demet. Gulden, esta mujer que admiramos por su fuerza, su visión y sobre todo por la forma en que ha sabido edificar su vida y sus relaciones, ha dado un paso monumental. Hablamos de una nueva mansión de lujo, sí, han oído bien, una mansión. Pero aquí la cuestión no es solo la ostentación, no para nada. Lo verdaderamente fascinante es el cómo y el por qué detrás de esta adquisición. Piensen en las parejas, en las familias, en las personas que a lo largo de su vida, trabajan duro, superan obstáculos, invierten tiempo y esfuerzo, y al final, ven sus sueños hacerse realidad. Gulden es un claro ejemplo de esa tenacidad, esa perseverancia que todos deberíamos aspirar a tener. Lo que ella ha construido no es solo un edificio, es un símbolo de sus logros, de su capacidad para soñar en grande y, lo más importante, para hacer esos sueños realidad. Y ahora el foco está en cómo Khan y Demet, que estoy segura son personas importantes en la vida de Gulden, van a reaccionar ante esta noticia. ¿Será admiración? ¿Sorpresa? Quizás un poco de envidia sana. Probablemente una mezcla de todo ello. La historia de Gulden no es un cuento de hadas con hadas madrinas y varitas mágicas. Es una historia real, construida con sacrificio, con inteligencia y, como decíamos, con un amor que impulsa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué significa para Khan y Demet que Gulden alcance un nivel de éxito tan visible? A menudo cuando alguien cercano a nosotros logra algo extraordinario, nuestra propia perspectiva puede cambiar. Podemos sentirnos inspirados, motivados a replantearnos nuestras propias metas, o incluso a evaluar el estado de nuestras propias vidas y relaciones. Esta nueva mansión de lujo no es un capricho. Es la culminación de años de trabajo, de decisiones estratégicas, de quizás algunos sacrificios en el camino. Gulden ha demostrado que el amor, en sus diferentes facetas, el amor propio, el amor por la familia, el amor por lo que uno hace, es un motor poderoso. Y este tipo de amor no solo se manifiesta en grandes gestos, sino también en la dedicación diaria, en la resiliencia ante los reveses, en la fe inquebrantable en uno mismo y en el futuro. Khan y Demet, al ser testigos de este logro, probablemente verán materializado todo el esfuerzo que Gulden ha puesto en su vida. Es como si de repente toda esa energía y dedicación se materializaran en ladrillos, cemento y un diseño arquitectónico impresionante. La sorpresa para ellos no será solo la opulencia de la mansión, sino la confirmación de la magnitud del éxito de Gulden. Quizás, y esto es especulación, pero podría ser que esta mansión sea también un espacio para compartir, para celebrar, para acoger. Las mansiones de lujo a menudo no son solo para vivir, sino para crear recuerdos, para albergar a seres queridos, para ser el telón de fondo de momentos inolvidables. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo importante. En un mundo donde a veces parece que el éxito se mide solo por las posesiones materiales, es crucial recordar la historia detrás de ellas. La mansión de Gulden no es solo un montón de metros cuadrados lujosos. Es un testimonio de su carácter, de su inteligencia financiera, de su capacidad para gestionar proyectos complejos y, sobre todo, de su habilidad para superar las expectativas. Para Khan y Demet, ver esto de primera mano va a ser un recordatorio de que los sueños, por muy grandes que sean, son alcanzables si se trabaja con pasión y determinación. ¿Cómo se sentirá Gulden al compartir esta noticia? Probablemente con una mezcla de orgullo, alegría y quizás una pizca de humildad. Imaginen la escena, la presentación de la casa, las caras de sorpresa de Khan y Demet, la calidez en los ojos de Gulden al ver la reacción de las personas que le importan.
Es en esos momentos donde el verdadero valor de los logros se magnifica. No es solo el objeto en sí, sino el contexto humano, las emociones compartidas, la conexión que se crea a través de la experiencia. Pensemos en los detalles que harán esta mansión especial. No se trata solo de tener muchas habitaciones o una piscina infinita. Seguramente Guldem ha pensado en cada rincón, en cada acabado, en cada detalle que refleje su personalidad y su estilo de vida. Quizás haya espacios dedicados a sus hobbies, áreas para la relajación, o incluso espacios diseñados para reuniones familiares y de amigos. El lujo en su mejor expresión, no es solo opulencia, sino también confort, funcionalidad y un diseño que enriquece la vida. La reacción de Khan y Demet será, sin duda, un punto focal. ¿Serán ellos también personas que han luchado por sus propios sueños? ¿Cómo impactará el éxito de Guldem en sus propias aspiraciones? Es innegable que presenciar un logro de esta magnitud en alguien cercano puede ser un catalizador. Puede despertar en nosotros la chispa de la ambición, la convicción de que si uno puede, ¿por qué yo no? O quizás simplemente sentirán una profunda alegría por ver a alguien a quien aprecian alcanzar la cima. Y es que al final del día, el amor que construye es ese que te impulsa a ser mejor, a alcanzar tus metas, a crear un futuro próspero. Guldem ha demostrado que este tipo de amor, cuando se canaliza correctamente, puede llevar a resultados asombrosos. Esta mansión es la prueba tangible de ello. Es un espacio que no solo refleja su éxito, sino también su visión, su tenacidad y, sin duda, el amor que ha invertido en cada aspecto de su vida. Así que, mis queridos amigos, la historia de Guldem, su nueva mansión de lujo y la sorpresa de Khan y Demet es mucho más que una anécdota. Es una inspiración. Es un recordatorio de que con dedicación, con una visión clara y con ese amor que nos impulsa a construir, todo es posible. Guldem no solo ha comprado una casa, ha edificado un sueño, y ahora comparte esa luz con quienes le rodean. En resumen, hemos explorado cómo el amor, en su forma más constructiva, puede manifestarse en logros tangibles y sorprendentes. La nueva mansión de lujo de Guldem es un testimonio de su esfuerzo y visión, y la reacción de Khan y Demet promete ser un momento de gran emoción y reflexión. Hemos visto que el éxito no es solo la meta, sino el viaje, las decisiones y la pasión que se invierten en el camino. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué tipo de amor es el que ha impulsado a Guldem? Podríamos hablar de un amor propio férreo, de esa convicción interna que nos dice, yo puedo, incluso cuando el mundo entero parece decir lo contrario. Este amor propio no es egoísmo, es la base sobre la cual se construyen todas las demás relaciones. Es la energía que nos permite levantarnos después de cada caída, aprender de los errores y seguir adelante con renovada fuerza. Luego está el amor por la visión, por ese proyecto que nace de una idea y que se nutre de la pasión. Guldem no solo ha deseado una mansión, ha visualizado un espacio que sea funcional, estético y que refleje su evolución personal. Esto implica una profunda conexión con sus propias aspiraciones, una comprensión de lo que realmente la hace feliz y una determinación para crear ese entorno. Imaginen el proceso, la elección de la ubicación, la selección de los arquitectos, la supervisión de la construcción, la decisión de cada detalle decorativo. Cada paso es un acto de amor hacia su propia visión. Y no podemos olvidar el amor por los demás, ese amor que se comparte y se nutre en las relaciones. Si bien la mansión es un logro personal, la alegría de compartirla, de invitar a seres queridos, de crear recuerdos en ella, es lo que le da un significado aún mayor. La sorpresa de Khan y Demet es precisamente porque son parte de ese círculo, y su reacción validará no solo el éxito de Guldem, sino también la importancia de esas conexiones. ¿Será un lugar para celebraciones familiares? ¿Un refugio para amigos en apuros? Las posibilidades son infinitas, y todas ellas giran en torno al acto de compartir y nutrir relaciones. La elección de Guldem de adquirir una mansión de lujo, aunque pueda parecer puramente material para algunos, es en realidad la manifestación física de un proceso interno profundo. Es la recompensa por años de esfuerzo intelectual, emocional y, sin duda, financiero. Las decisiones de inversión, la gestión de riesgos, la previsión a largo plazo, son todas facetas de una inteligencia práctica que se pone en marcha por ese impulso amoroso hacia la realización personal y el bienestar. Para Khan y Demet, esta noticia no es solo un dato curioso, es un reflejo de la capacidad humana para alcanzar la grandeza. Si Guldem, con su trayectoria y sus experiencias, ha logrado materializar un sueño de esta magnitud, ¿qué les dice eso a ellos?
Les dice que los obstáculos son temporales, que la perseverancia es una virtud que se recompensa, y que la fe en uno mismo es la piedra angular de cualquier gran logro. Podría ser una invitación a reflexionar sobre sus propias metas, a reevaluar sus propias trayectorias, e incluso a reavivar la pasión por sus propios proyectos. Piensen en la presión que a veces enfrentamos, en las dudas que nos asaltan, en los momentos en que parece que estamos estancados. La historia de Guldem, en este sentido, es un faro de esperanza. Nos muestra que la resiliencia no es solo la capacidad de soportar las dificultades, sino también la habilidad de transformarlas en combustible para el progreso. El amor que construye no es un amor pasivo, es un amor activo, que se traduce en acciones concretas, en decisiones valientes y en una dedicación incansable. ¿Y qué hay de la propia Guldem? ¿Cómo se sentirá al ver que su esfuerzo se materializa en algo tan imponente? Probablemente sentirá una profunda gratitud. Gratitud por las oportunidades que ha tenido, por las personas que la han apoyado, y por la fuerza interior que le ha permitido llegar hasta aquí. Y al compartirlo con Cani Demet, sentirá la alegría de ver que su éxito no es un logro solitario, sino algo que puede inspirar y enriquecer a quienes la rodean. La arquitectura de la mansión, los acabados, el paisajismo, todo ello habla de un gusto refinado, de una atención al detalle que va más allá de la mera funcionalidad. Guldem no solo ha construido una casa, ha creado un hogar, un espacio que es una extensión de su propia identidad. Esto requiere una profunda conexión consigo misma, una comprensión de lo que la nutre y la hace sentir plena. La reacción de Cani Demet será, por lo tanto, una ventana a la diversidad de respuestas que un gran logro puede generar. Podríamos ver admiración genuina, un deseo de aprender de su ejemplo, o incluso una sana competencia que impulse sus propias ambiciones. Lo importante es que su experiencia, su sorpresa y su posible inspiración, son parte integral de la historia. Los logros individuales, cuando se comparten, tienen el poder de resonar y multiplicar su impacto. Esta historia nos invita a cuestionar nuestras propias definiciones de éxito. ¿Es el éxito solo la acumulación de bienes materiales, o es la capacidad de construir una vida plena, de nutrir relaciones significativas y de dejar una huella positiva en el mundo? La mansión de Guldem, más allá de su valor intrínseco, es un símbolo de esa vida bien vivida, de un camino recorrido con propósito y pasión. El amor que construye se manifiesta en innumerables formas. Puede ser el amor de un padre por su hijo, que lo impulsa a trabajar incansablemente para proporcionarle lo mejor. Puede ser el amor de un artista por su obra, que lo lleva a dedicar horas interminables a perfeccionar cada trazo. Y en el caso de Guldem, es ese amor multifacético que la ha llevado a edificar su propio imperio, no solo en el ámbito material, sino también en el emocional y en el de las relaciones. Al final, la historia de Guldem, su nueva mansión y la reacción de Cani Demet, es un recordatorio poderoso de que los sueños no son solo fantasías, son proyectos de vida que se hacen realidad a través del esfuerzo, la inteligencia y, sobre todo, un amor que nos impulsa a ir más allá de nuestras propias limitaciones. Así que, mis queridos amigos, la historia de Guldem, su nueva mansión de lujo y la sorpresa de Cani Demet es mucho más que una anécdota. Es una inspiración. Es un recordatorio de que con dedicación, con una visión clara y con ese amor que nos impulsa a construir, todo es posible. Guldem no solo ha comprado una casa, ha edificado un sueño, y ahora comparte esa luz con quienes le rodean. En resumen, hemos explorado cómo el amor, en su forma más constructiva, puede manifestarse en logros tangibles y sorprendentes. La nueva mansión de lujo de Guldem es un testimonio de su esfuerzo y visión, y la reacción de Cani Demet promete ser un momento de gran emoción y reflexión. Hemos visto que el éxito no es solo la meta, sino el viaje, las decisiones y la pasión que se invierten en el camino. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado y les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar donde el logro de alguien cercano los haya impactado? ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta historia de Guldem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y conversar con todos ustedes. Y si les ha parecido interesante y valioso este contenido, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos y familiares para que más personas se inspiren con estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.